Hoy en Investigate TV Plus en español, un tratamiento médico común confundido con drogas ilegales. Fue realmente impactante para mí. ¿Sabes? No entendía por qué ese era el resultado. Una enfermera pierde la custodia de sus 2 hijos pequeños después de dar positivo repetidamente en pruebas de metanfetamina. No son casos aislados. En realidad esto es una especie de rutina en el sistema infantil. La historia de una familia y por qué los expertos dicen que ciertos estándares de pruebas deben reconsiderarse. Luego, a la búsqueda de discos duros y tarjetas SD utilizadas por depredadores en línea. Puede ocultar fácilmente una tarjeta SD en el bolsillo de una camisa, colgada en un armario, y tal vez nunca demos con ella. Pero ahora la policía cuenta con un detective de 4 patas que ayuda a localizar pruebas de delitos contra menores de edad. Además, la pasión ilumina el trabajo para preservar monumentos históricos. Lo haremos como organización, no tengo ninguna duda. Conoceremos cómo una comunidad espera anclar su historia a medida que desaparece la tierra que los rodea. Historias en profundidad que informan e inspiran. Está viendo Investigate TV Plus en español. 2 niños separados de su madre debido a las sospechas de su presunto consumo de drogas. ¿Qué tal? Soy Luis Carlos Mendoza. Pero esa madre asegura que jamás ha usado drogas. En cambio, cree que un medicamento común para el asma es la causa de que sus exámenes salgan con resultados positivos falsos. La reportera de investigación Ciara Cummins analiza en profundidad cómo el sistema de Georgia, destinado a proteger a los niños, podría separarlos injustamente de sus padres. Hice esto para su cumpleaños. Rachel Fuller nos muestra la habitación de su hija de 4 años. Se siente vacía. Al otro lado del pasillo está la de su hijo de 3 años. Ninguno de ellos está en casa. De hecho, los niños no han vivido con ella en años. Entonces tus hijos no están contigo. ¿Dónde están? Mis derechos han sido terminados. La última vez que Rachel los vio fue en febrero de 2024, pero su caso se remonta a 2020, la primera vez que dio a luz. De acuerdo con el procedimiento estándar después de un parto, los médicos del hospital evaluaron a la madre y a su recién nacida. Ambas dieron positivo por metanfetamina. Me sorprendió, porque soy una enfermera registrada. Lo he sido durante 9 años, y eso me impactó mucho. La División de Servicios para Familias y Niños de Georgia, conocida como DFACS, intervino y asumió la custodia de la hija de Rachel. Tiempo después, cuando dio a luz a su hijo, Rachel dice que debido a que su caso aún estaba abierto, la agencia estatal también se lo quitó. Le encantan los unicornios. Es entonces que accedió a someterse a pruebas de detección de drogas. ¿Has consumido drogas? No, nunca lo he hecho. La madre pensó que las pruebas demostrarían su inocencia. Por el contrario, los registros de DFACS indican repetidamente que Rachel daba positivo por uso de metanfetamina. Cuando sabes que no consumes drogas, pero todos te observan y tienen estas pruebas, al principio no entendía por qué estaba reprobando. Hasta hace poco, Tengo asma muy grave, hasta el punto en que me han intubado y todo eso. sus archivos médicos lo documentan como un problema crónico. La solución, inhaladores. El inhalador encoge los vasos sanguíneos y el tejido para abrir las vías respiratorias. Rachel usa varios, incluido este. El inhalador de descongestión nasal de venta libre, Lev-metanfetamina. Tal como su nombre lo indica, el ingrediente activo es la metanfetamina. Por eso es que Rachel cree que sus pruebas de detección de drogas resultaban positivas. Amo a mis hijos más que a nada y no es... Nunca dejé de luchar y nunca voy a dejar de luchar. Quiero a mis hijos de vuelta. Algunos laboratorios contratados para realizar pruebas de detección de drogas en nombre de las autoridades estatales no realizan una prueba especializada que distinga la metanfetamina legal como la de uso médico de la ilegal como la droga callejera. Las pruebas altamente especializadas, conocidas como isómero de L, pueden ser costosas, plantean desafíos técnicos y la política estatal no las requiere. Un informe de toxicología independiente, presentado en la corte, dice que, en el caso de Rachel, el Estado cometió un error al no realizarlas y no tenía evidencia confiable para demostrar que había usado o abusado de sustancias controladas. El autor del informe es el Dr. Lael Bergun, un toxicólogo veterano que trabajó para la Agencia de Protección Ambiental y el Ejército de los Estados Unidos.
A pesar de su testimonio, los documentos judiciales sugieren que el Estado no halló creíbles las declaraciones de Rachel. Las transcripciones del juicio muestran que los abogados de DFACS acusaron a la madre de falsificar documentos, una acusación que Rachel admite. Explica que envió un correo electrónico a la instalación donde visitó a sus hijos, haciendo parecer que una trabajadora social la autorizó para ver a sus hijos antes de lo permitido. ¿Acepta que falsificó documentación? Estoy de acuerdo con eso, pero no debería haber estado en esa situación. No soy una persona deshonesta. Cualquiera que esté lo suficientemente desesperada. Alegando que, si las pruebas fueran precisas en primer lugar, sus hijos nunca habrían estado bajo custodia estatal. ¿Custodia a un hermano o a un padre? Melissa Carter también lo cree así. Necesitamos exigir pruebas de confirmación y necesitamos crear mecanismos para pagarlas. La directora ejecutiva de Barton Child Law and Police dice que debería haber cambios inmediatos para exigir que los laboratorios contratados se apeguen a estándares específicos de detección de drogas. Hay una necesidad real de actuar con urgencia. Carter argumenta que los contribuyentes están pagando por un trabajo incompleto. No son casos aislados. En realidad esto es una especie de rutina en el sistema infantil. No está claro con qué frecuencia ocurren falsos positivos en estos casos, pero hay un número considerable de padres de Georgia que deben someterse a este tipo de pruebas. Encontramos que el 40% de los casos de bienestar infantil de Georgia se deben a acusaciones de uso de sustancias ilegales. Esta burocracia se vuelve a comprometer e insiste, o al menos mantiene, estas prácticas rutinarias de confiar en estas pruebas de drogas falibles. El sistema en sí está perpetuando el mismo daño del que se supone que es responsable de proteger a los niños. Protegiendo a niños como el de Rachel. Es la peor sensación. Ha sido un infierno. No le desearía esto a nadie. Es muy difícil estar en esta casa y ver recuerdos en todas partes. Rachel dice que una vez que se supo lo de su inhalador, hizo todo lo posible por no usarlo. Incluso probó alternativas, pero ella manifiesta que no le funcionaron a largo plazo. Ahora que sus derechos como madre fueron terminados, sus abogados planean apelar directamente a la Corte Suprema de Georgia. DFACS no comenta sobre casos debido a las leyes de confidencialidad, pero la agencia me dijo que han comenzado el proceso para realizar una revisión interna. En Atlanta, Georgia, soy Ciara Cummings. Los resultados de 2 de los laboratorios contratados para realizar las pruebas de folículos pilosos en Georgia también han sido cuestionados en otros estados, incluidos Michigan, Texas y Utah. Puede obtener más información sobre esos casos y la prueba del isómero DL en investigatetv.com. Más adelante, imagine no tener nunca un momento de silencio debido a un zumbido constante en el oído. Suena como cuando le sacas aire a un neumático. Lo que sabemos sobre una afección que padecen millones de estadounidenses y los tratamientos disponibles. Pero antes, cuando la tecnología se convierte en un arma contra los niños, le presentaremos al nuevo recluta que ayuda a encontrar evidencia oculta. Los dispositivos electrónicos se han convertido en un artículo omnipresente en nuestras vidas. Pero esta capacidad de conectarse instantáneamente puede poner a los niños en peligro de explotación sexual en línea. Los expertos en seguridad cibernética dicen que la difusión de material pornográfico infantil se disparó con el auge de Internet. Y a menudo, los depredadores ocultan su material explícito en dispositivos de almacenamiento externo, como discos duros, memorias USB o tarjetas SD. Si buscamos una casa, puede ocultar una tarjeta SD en el bolsillo de una camisa, colgada en un armario, y tal vez nunca demos con ella. Los delincuentes parecen volverse más astutos, pero las fuerzas del orden dicen que tienen un arma altamente entrenada. La reportera Christina Williams está en Toledo, Ohio, para mostrarnos cómo preparan a ciertos perros para emplearlos como detectives. Apps, videojuegos y chatrooms. Los depredadores de Internet están ahí, desde descargando o compartiendo pornografía infantil hasta seduciendo a niños pequeños para fotos o abuso sexual. Se ocultan detrás de teclados y teléfonos celulares. Y la persona que pretenden ser está lejos de ser real. El daño causado por este tipo de delitos en nuestra comunidad y en nuestra nación es de la peor forma. Para las fuerzas del orden, la captura de depredadores en línea comienza con una computadora, pero la recopilación de pruebas va mucho más allá.
Trata de meterse, así que usualmente lo ayudo. Este es Oak. Es un labrador de 2 años que trabaja como oficial canino para la Unidad de Delitos Mayores del Condado de Ottawa. Puede olfatear el adhesivo utilizado en dispositivos de almacenamiento digital que podrían contener material de abuso sexual infantil. Tendrían un teléfono desechable o tarjetas SIM adicionales o unidades flash con todas estas imágenes. Obviamente son pequeños y muy fáciles de ocultar. Oak entrena a diario antes de cada comida 2 teléfonos celulares, 2 memorias USB de diferentes estilos. y con una orden rápida. ¡Listo para trabajar! ¡Listo para trabajar! ¡Vamos! Puede hallar cualquier dispositivo de almacenamiento. A ver. A ver. Sí, buen chico. Puede soplar como si acabara de tomar algo que olfateó y luego se sienta, me mira y luego le pido que me muestre dónde se supone que debe identificar el olor. Entonces pone su nariz entre esos 2 últimos libros que indican que ahí es donde estaba. Es un trabajo que ayuda a los oficiales a construir un caso. El manejador de Oak es un oficial encubierto y no puede mostrar su rostro, pero dice que el trabajo que hace su compañero le da ventaja a los fiscales. Estamos viendo un aumento y no estoy seguro de si eso se debe al hecho de que en realidad hay un aumento en el comportamiento o si ha habido un aumento en la eficiencia y la eficacia de las herramientas y el software que las fuerzas del orden están utilizando para encontrar este material. James Van Eerten es fiscal del condado de Ottawa. Dice que los casos de abuso sexual infantil se basan en evidencia digital y encontrarla es vital. Incluso el más minucioso de los agentes de la ley puede pasar cosas por alto. Y en numerosas búsquedas él ha descubierto artículos que no habríamos hallado. Oak es uno de los 130 agentes caninos de detección de almacenamiento electrónico en todo el país. Son entrenados en Indianápolis y trabajan con las fuerzas del orden en casos desde pornografía infantil hasta asesinato. No solo lo usamos aquí en el condado de Ottawa, lo usamos en todo el estado. Cualquier agencia que necesite una orden de registro para sus servicios o nuestros servicios, nos presentaremos. Y con cada olfato, Oak está tratando de capturar a los delincuentes, un dispositivo digital a la vez. Sí, muéstramelo. Muéstramelo. Sí, buen chico. Durante la última década, los detectives caninos o K9, entrenados para detectar artículos electrónicos, han ayudado a encontrar evidencia necesaria en casos criminales. En Tennessee, el Departamento de Policía de Memphis cuenta con Glitch. En 2 años, ha sido desplegado 32 veces en las que ha descubierto más de 90 dispositivos con material de abuso sexual infantil. La policía de Memphis dice que cuando era un cachorro, Glitch, en realidad estaba siendo entrenado para ser un perro de servicio. Pero tendía a tirar demasiado fuerte de la correa y no se mantenía fuera de la basura. Un temperamento que ahora le sirve bien como K9. A continuación, un molesto sonido que algunos escuchan y que nunca se detiene, y para algunos pacientes puede tener graves efectos secundarios. Explicamos cuándo es necesario consultar a un médico y qué puede hacer para controlar los síntomas del tinnitus. Podría ser un pitido, un silbido o un zumbido. Millones de estadounidenses tienen un ruido constante en sus oídos. Es una afección conocida como tinnitus. Es la percepción de que hay un sonido cuando no hay ruido externo real. Para algunos pacientes el sonido no se detiene y les afecta su vida cotidiana y su salud mental. La reportera Natisha Lance analiza en profundidad por qué el tinnitus es tan difícil de controlar. Ver al audiólogo es una parte importante para mantener el bienestar de Ken Siebert. He usado audífonos tal vez durante 20 años. El dispositivo hace más que amplificar su audición. También ayuda a amortiguar los sonidos no deseados causados por el tinnitus. Muy bien. No tiene cera en los oídos ni nada por el estilo. Gutam Gosu es doctor en audiología. Trabaja con pacientes como Ken Siebert para ayudar a controlar el tinnitus. Es un sonido no deseado que perciben en el oído. ¿Por qué dice que perciben? Es realmente difícil medir desde un punto de vista médico lo que la persona siente o percibe. Solo tenemos que guiarnos por cómo lo explican. La Asociación Estadounidense de Tinnitus dice que más de 50 millones de adultos estadounidenses experimentan la afección y para 5 millones de ellos es una condición crónica. Suena como cuando le sacas aire a un neumático. Ese ruido. Para Siebert,
es constante. Si estás escuchando música, televisión, cualquier cosa, siempre puede estar en el fondo de eso. Siebert dice que ha tenido la afección durante 30 años, que ha tratado de controlar con suplementos, audífonos e incluso acupuntura. Si bien algunos de los métodos han ayudado, nada lo ha aliviado por completo. Odio decirlo, pero a veces casi te quieres morir por esto. Te vuelve loco. Un estudio publicado en 2023 en Brain Sciences encontró que las personas con tinnitus tenían tasas más altas de depresión e ideación suicida. Y en esos casos, trabajar con un psicólogo o un especialista en terapia cognitivo-conductual realmente los ayuda. Determinar el plan de tratamiento correcto se reduce a la causa, que puede ser difícil de identificar. El tinnitus puede provenir de algo tan simple como cera en el oído, pérdida de audición, presión arterial, problemas en la mandíbula, problemas dentales, hasta neuromas acústicos. Gosu dice que todos escuchamos zumbidos en algún momento u otro y debemos revisarnos si ocurren con frecuencia. Si comienzas a notarlo 2 o 3 veces por semana, es posible que algo esté pasando. Se desconoce la causa de la afección, pero tiende a ser más común entre aquellos con trabajos ruidosos como músicos y veteranos. En casos como el de Siebert, no hay ninguna explicación obvia. Ahora solo se trata de encontrar la mejor manera de manejarlo. Lo intenté todo y no puedo hacer que desaparezca. Los audífonos me ayudan en general a llevar una vida más maravillosa, pero siempre tengo ese zumbido en segundo plano. Otra opción para mejorar esta afección son los grupos de apoyo. La Asociación Estadounidense de Tinnitus explica que los participantes dicen sentirse mejor capacitados para soportar el problema gracias a un sentido de comunidad y el intercambio de consejos prácticos. La asociación tiene información sobre reuniones en persona y en línea en todo el país. Puede encontrar un enlace en investigatetv.com. A continuación, desde pintura nueva hasta un nuevo muelle, las obras para salvar al ícono de una comunidad. Un faro en un mar de oscuridad. Durante siglos los faros han advertido a los marineros de los peligros y los han guiado a sus destinos. Si bien la tecnología ha avanzado para ayudarnos a navegar, los faros están arraigados en el patrimonio de nuestra nación. Pero a medida que estas estructuras envejecen, se vuelven más difíciles de mantener, especialmente en estados donde las tierras costeras están desapareciendo por la erosión y el aumento del nivel del mar. El reportero John Snell nos muestra cómo una comunidad se ha forzado para rescatar uno de los últimos faros que quedan en Luisiana. En las mañanas de niebla, como ha sucedido en casi 200 años, una luz en la desembocadura del río Chfonte atraviesa la oscuridad para guiar a los marineros en su viaje. Estas 3 luces de aquí son LED. Jim McPherson es director del Museo Marítimo de Luisiana, que administra el faro del río Chfonte para la ciudad de Madisonville. La sala de la linterna es una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Hay un panel solar fuera de la linterna y si ves este cable que entra por aquí, va a una batería de 12 voltios que alimenta la luz. Operó por primera vez en 1837. Ha sido restaurado varias veces y hasta el día de hoy cumple su propósito original. Es una ayuda para la navegación en pleno funcionamiento. Los barcos, los suministros, los productos lácteos, todo lo que venía de Saint Tammany a New Orleans. Recuerden que no había calzada, pasaba por aquí. Desde un punto de vista histórico, no fuimos los únicos que utilizamos esto como nuestra luz guía para entrar y salir. Las personas que lo aman están en una carrera contra el tiempo, ya que el terreno alrededor del faro se hunde y se erosiona. La erosión hará que se desestabilice y potencialmente tenga problemas estructurales, lo que haría que fallara. El presidente de la Junta del Museo, Alexis Josevar, señala que eso es exactamente lo que sucedió a 15 millas al suroeste. En 2012, el huracán Isaac derribó el faro de Manchac antes de que pudiera ser restaurado. El riesgo es que se caiga al lago, al igual que el de Manchac. A medida que las aguas subían, el museo recurrió a colocar sacos de arena para proteger el faro. Cuando llegó el huracán Francine, era una tormenta más débil, pero
La fuerza del agua no solo voló todos los sacos de arena detrás del faro, sino que también expuso todas estas conchas marinas que no habíamos visto antes. Sacó todo esto. Sacó todo esto. 3, 2, 1. Los líderes de Saint-Tammany iniciaron un proyecto para proteger la costa. Una barrera de roca, luego un rompeolas y un nuevo muelle que proporcionaba un acceso más fácil a este lugar remoto, accesible solo por barco. La financiación fluye de una combinación de ingresos petroleros en alta mar que el Estado comparte con las parroquias y dinero de la Autoridad de Protección Costera. El costo total del proyecto asciende a unos $3 millones, pero ese es dinero costero ya disponible. Ahora viene el siguiente desafío, restaurar el faro en sí. Josébar cree que costará un par de millones que aún no han recaudado. El Servicio de Parques Nacionales enfrentó un problema similar cuando comenzó a renovar el icónico faro de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte. Aquí también el trabajo requerirá andamios y labor de cariño para quitar la pintura. Y aquí, el musgo se adhiere a la pintura. El musgo causará problemas con esa pintura y la descompondrá. A todo el mundo le encanta, pero hay que tratar de obtener la financiación. No se puede hacer con una venta de galletas. La historia marítima podría ser una fuente de ingresos, los aficionados a la historia otra, y también los amantes de la nostalgia y el romance de una época pasada. ¿Duda de poder lograrlo? Voy a hacerlo. Lo haremos como organización. No tengo ninguna duda. Y eso es todo por hoy en Investigate TV Plus en español. Soy Luis Carlos Mendoza. Gracias por acompañarnos. En el próximo Investigate TV Plus en español, llevaban dinamita no para destruir al enemigo, sino la evidencia. Conoceremos los detalles de una ingeniosa operación de la Segunda Guerra Mundial que se mantuvo en secreto durante medio siglo. Lo que hicieron no se había hecho antes en la guerra y tuvieron mucho éxito. Ni siquiera estoy seguro de si el abuelo realmente entendió la importancia. Cómo los señuelos de goma y sonidos falsos ayudaron a salvar miles de vidas.